Nuestra invitada de hoy es médica especializada en medicina tropical. En 1982 se unió a Médicos Sin Fronteras para trabajar en los campamentos de refugiados salvadoreños en Honduras, en un contexto de represión gubernamental y guerra civil en El Salvador. En 1983 se incorporó al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Acaba de publicar Guerrillas para la Vida con la editorial Chalaparta. A vueltas con Beatriz Yarza. Beatriz Yarza, muchísimas gracias por venir a Canal Red. No, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, porque para mí es un honor estar aquí. Hoy vamos a hablar de tu libro de Guerrillas para la Vida, relatos de una médica internacionalista en El Salvador, pero antes te quiero preguntar por tu infancia, porque tú eres hija de perdedores de la guerra civil. ¿Cómo se vive eso en el País Vasco, además? Yo no tengo tanto recuerdo del miedo como tiene, por ejemplo, mi hermana la mayor, ¿no? Que se lleva 12 años conmigo. Sí tengo algunos recuerdos, pero más que de miedo, era de fortaleza. Yo recuerdo perfectamente el juicio de Burgos del 68, yo tenía 12 años. Porque quiero aprovechar esta ocasión para exponer la lucha del pueblo vasco y la opresión que sufre. Llegaron los grises, nos subimos a una campa que estaba en altura, ¿no? Y yo recuerdo que fui a la mani de la mano de mi padre y de mi madre, lógicamente. Y arriba a la campa enseguida nos dieron un poco la orden de buscar piedras. Aquellos grises nos subieron, ¿no? Y aquella diversión de pom, 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 cuando le caían en los cascotes, tal, ¿no? Entonces había eso, pero por otro lado había también mucha represión, ¿no? Nosotros hablábamos en euskera exclusivamente en casa. Yo hoy en día todavía soy analfabeta en euskera, ¿no? Te hablo, pero no sé escribir. Y un montón de veces me pongo en duda. ¿Será con H, sin H, T, X, T, Z, tal? O sea, completamente analfabeta. Luego también toda aquella mojigatería de la iglesia, que tenías que ir a comulgar a misa todos los domingos, ¿no? Y cierta clandestinidad. Porque yo recuerdo también mi padre sintonizando Radio Francia o Radio París, Radio Pirenaica, ¿no? Radio Pirenaica, y siempre bajito. Teníamos un vecino que había sido guardia civil, entonces muy bajito, y todos en la noche a escuchar la radio, tal, ¿no? A traer algunas cosas de información o libros, incluso en euskera, tener que ir a Francia y pasarlo en medio de la vajilla Duralés y cosas de estas, ¿no? Pero también al mismo tiempo esa sensación de lucha, de fortaleza, y creo que, vuelvo a repetir, depende en qué momento hayas nacido, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se murió mi papá, mi mamá quedó viuda y empezaron a reconocer algo a los presos republicanos, tal, yo estaba en El Salvador, pero yo soy la pequeña de mis hermanas, y la que tenía más información era yo, porque ya mi padre y mi madre habían perdido ya gradualmente el miedo, y a mí me contaron muchas más cosas, ¿no? Entonces, para reconstruir, tuvieron que recurrir a mí. Pues yo ya tenía todo el trayecto, desde dónde dejó el arma después del asedio, cuánto tiempo estuvo en Santoña, de allá dónde fue, ya tenía todo el recorrido, ¿no? Entonces, creo que es en un momento dado empieza la lucha antifranquista con mucha más fortaleza, que es justo cuando me pilla a mí, ¿no? La adolescencia, y luego cuando ya llega a la universidad ni te cuento. Por eso te quiero preguntar, estudias medicina en la Universidad de Valladolid, y en la Universidad de Valladolid ya hay un ambiente de agitación política entre los estudiantes. Había un ambiente de agitación terrible. Había llegado la Renault también. Entonces había mucho obrero. Todos hablábamos de la alianza obrero-estudiantil, esa era siempre la meta. Todo el mundo estaba organizado en algo, ¿no? Estaba joven Guardia Roja, o era maoísta, o era marxista-leninista, era el Partido Comunista, era trotskista, comandos autónomos anticapitalistas. No había nadie que no estuviera organizado. Y encima Franco, por oprimirnos, ¿no? No había universidad en el País Vasco, todos íbamos a Valladolid. ¿Qué más quieres? Éramos 10.000, 11.000, ¿no?
solamente los vascos estudiando ahí, que teníamos un poco, digamos, más de, ¿no? Teníamos de más luchas sociales, tal. Y aquello era impresionante, y de hecho la única universidad que cerró Franco fue la de Valladolid. La cerraba, ¿no? Primero una semana o 15 días, y después con un recibimiento terrible que le hicimos al rector, que pasamos 15 días envolviendo huevos en papel periódico para que se pudrieran, los recibimos, allá nos cerró, dijo que no sé, que perdíamos el año, y finalmente nos posibilitó examinarnos en septiembre, pero nos cerró en febrero, no se atrevía a cerrar ninguna otra universidad, ¿eh? Después irías a Amberes a estudiar medicina tropical, y allí surge una oportunidad con Médicos Sin Fronteras para ir a Honduras a trabajar en campamentos de refugiados. ¿Cómo es esa primera experiencia médica en América Latina, en Honduras? Claro, a mí, yo ya la idea de irme fuera la tenía muy clara. En el Estado español no existía la especialidad, y solo existían los grandes países coloniales por sus colonias, entre ellos Amberes, ¿no? También había en Londres, pues yo no hablaba inglés, hablaba francés, y en los años universitarios en cada facultad había un comité de solidaridad con Nicaragua, ¿no? Yo formaba parte también del comité de solidaridad, y justo cuando terminé el año lectivo, en julio, triunfa la revolución nicaragüense, y me acuerdo que me contactó una chica que vivía en Madrid, enseguida me dijo: si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Y le dije, bueno, ¿y cómo es esto? No tenía ni idea de que ya había cierto proceso en El Salvador, tal, todavía no había habido la primera ofensiva, pero bueno, ya había luchas, ya había, sobre todo, comandos urbanos, no se habían montañado. Ella me regaló el primer libro de Marcial, del comandante. De ahí me empecé un poco a interesar por el tema de El Salvador, por el comentario de ellas. Y cuando estudié medicina tropical en Amberes, en Honduras había como 2 campamentos de salvadoreños y uno de guatemaltecos, también existía la guerrilla, los llevaba el ACNUR, y claro, el ACNUR siempre contrata diferentes organismos para según qué temática, ¿no? Entonces Médecins Sans Frontières Francia, no existían ONGs tampoco en España, era la encargada del campamento de refugiados ahí en Mesa Grande. Y a través de la Escuela de Medicina Tropical me contactaron, ¿no? Porque tenían dificultad de conseguir médicos que hablaran español, y también médicos que estuvieran dispuestos a vivir las 24 horas dentro del campamento, porque el campamento estaba rodeado del ejército hondureño, y si desaparecíamos, entraban, mataban, en fin. Claro. Allí es donde entras en contacto con la guerrilla salvadoreña, y en un momento dado dejas de ser Beatriz y pasas a ser Aloña. Cuéntanos esto, o sea, ¿cómo es hacerse guerrillera? Bueno, yo creo que eso, el campamento era fundamentalmente, eran ancianos y niños, ¿no? Y los niños en unas condiciones, yo no he vuelto a ver en mi vida situación de desnutrición tan severa como la que vi allá, ¿no? Entonces, y el hecho de estar viviendo ahí, yo enseguida monté una red como de promotores, que en lugar de ir, ¿no?, en los barrios tal, iban por las filas de las champas, no había agua potable todavía, al tiempo ya pusieron agua potable, había 4 letrinitas no más, entonces había mucha insalubridad, la alimentación no era muy adecuada, y luego venían en unas condiciones, claro, venían de estar escapando del ejército, lo que ellos llaman las guindas, días y días corriendo por las montañas, ¿no? Pésima situación, y todos con unas cargas terribles, ¿no? Entonces, el hecho de vivir ahí en contacto con ellos, montar aquella red de promotores, que les hacía unas fichitas para que me controlaran cómo iba la diarrea, tal. Entonces me hizo ir acercándome mucho a ellos y empezar a involucrarme en sus historias, conocer todas las tragedias, la masacre de los Umpul, esta, la otra, tal, de tal manera que en un momento dado dije, bueno,
Aquí sobra, aquí van a resolver sin ningún problema con cualquier otro médico, pero al otro lado no, allá me necesitan. Y es lo que me animó a ir, a entrar dentro. En la guerrilla te quiero preguntar primero por una experiencia, aparte de la experiencia profesional como médica o la experiencia militar, que es haber parido prácticamente en una trinchera. Háblame de esto. Bueno, sí, me tocó así, pero creo yo lo digo también en el libro, posiblemente no fue la mejor decisión del mundo entrar a un frente de guerra, porque el día que llegué al frente de guerra cumplía exactamente 3 meses de embarazo, no se me olvida. Y sin embargo, no sé, por un lado, por mi cabeza nunca había pasado la idea de ser madre. Yo creo que si no voy a Honduras y conozco a los salvadoreños, no hubiera sido madre, posiblemente. Pero aquel discurso que ellos tenían de, primero, guerra popular prolongada. Esto no es soplar y hacer botellas, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante las otras generaciones transmitir, tener hijos que sigan esta lucha, tal. Ahí fue cuando, ¿no? Y yo creo que fue también un poco prepotente, porque cuando entré al frente, ¿no?, me dijeron, pero tú sabes dónde has venido y cómo vienes embarazada. La frase que dije es de cierta prepotencia. Si las salvadoreñas pueden, yo también, ¿no? Entonces, es verdad que el primer tiempo era un tiempo relativamente tranquilo, ¿no? Con mucha relatividad, pero seguías estando en guerra. Pero esa situación fue cambiando. Claro, a medida que el ejército norteamericano les implementaba y les enseñaba nuevas estrategias y tal, ya hubo un momento en que la movilidad era impresionante. Entonces no podías tener un niño dentro, ¿no? Pero en aquel tiempo todavía llegamos a tener hospitales, pues igual, un año y pico en el mismo sitio, ¿no? Que era relativamente de calma, e incluso teníamos amputados de pierna, etc. Luego todo eso cambió, ¿no? Y justo un poco antes de que yo pariera, yo dije, aquí pasa algo, aquí viene algo. Y de hecho fue la primera acción militar contundente y más grande de la historia de la guerrilla, que fue el ataque al cuartel del Paraíso. Pero a mí me llegó una orden que ya me pareció muy rara, ¿no? Se va a juntar usted con todas las embarazadas de todas las estructuras, la cocinera de no sé dónde, tal, todas las embarazadas y todos los amputados. Y va a caminar hasta un lugar que se llama Chupamiel, que está justo en la frontera con Honduras. Y me dijeron que habían construido ya zulús, tatús, tal, al otro lado. Y yo decía, qué raro, o sea, esto no va a pasar nunca. Todas las embarazadas juntas, ¿no? Y claro, a medida que íbamos caminando, pues prácticamente cada día paría alguna de las mujeres. Entonces decía, aquí no se puede, tiene que descansar por lo menos 24 horas. Volvíamos a caminar, otro día otro parto. Y finalmente, antes de llegar, yo nunca llegué allá arriba, ¿no? Me puse de parto. Y justo había dejado en una casa medio bombardeada a todas las embarazadas, las criaturas, tal, y me había ido a otro campamento que estaría unas 3-4 horas de camino, donde estaba mi compañero, mi pareja, ¿no?, a dormir esa noche con él. Y a de madrugada me puse de parto y no alcancé a llegar al otro lugar donde estaba el resto. Me quedé en una casa que además conocía, esa gente había estado refugiada en Mesa Grande, los conocía, gente muy amable, y rápidamente empezó a dar un movimiento de aviación impresionante y ellos tenían una zanja hecha antiaérea, ¿no? Y claro, tuve que agarrar el plástico, meterme en la zanja y me puse de parto. Y estaba yo sola, claro, no había más médicos ni... Madre mía, ni epidural ni hostias, claro. ¿Qué epidural? No, pero yo para parir soy bastante buena. Luego soy muy mala para juntar leche, pero para parir no soy tan mala, ¿eh? Claro, estas condiciones
sanitarias os obligaban a los profesionales de la medicina a improvisar. Y en el libro hay un montón de cosas de lo que erais capaces de hacer con una navaja suiza, hacer algunas amputaciones pequeñas, cómo establecíais los sistemas de transporte para los mutilados. O sea, háblame un poco de la medicina guerrillera. A ver, yo creo que fue una medicina, primero, basada mucho en la imaginación. Yo siempre les decía, joder, los del mayo del 68 francés por algo sacaron la consigna de la imaginación al poder, aquí está claro, ¿no? Y luego tuvimos la suerte de tener, para mí, médicos claves, internacionalistas, por ejemplo, una alemana que era ortopeda, ¿no? Ella era mayor que nosotras, yo he hecho suficientes cirugías, pero había trabajado en Bolivia, sabía adaptarse muy bien a trabajar con pocos medios. Otro cirujano que era italiano, cirujano de toras, que había estado en la guerra de liberación de Angola, de Mozambique, también mucha capacidad de adaptación, de improvisación, tal, ¿no? Entonces, con todo esto nos transmitieron una manera y también ese espíritu que era muy salvadoreño de improvisar, ¿no? Ellos te podían hacer como una catapulta con unos métodos, ¿no? También la manera como la que hacían explosivos y tal era impresionante, ¿no? Entonces, ahí yo creo que esta enseñanza de estos y esta necesidad de que realmente había que sobrevivir, había que hacer muy bien las cosas y no solo podíamos permitirnos el lujo de sacarte, por ejemplo, si tú estabas herido, salvarte la vida, no, salvar la vida y dejar las menos secuelas posibles porque el combatiente era fundamental, ¿no? Entonces eso nos hizo ir improvisando unas cosas que yo las trato también de contar en el libro, pero con doble objetivo, ¿no? Digo, así como se ve ahora el mundo, digo, quizá de aquí a unos años pueda ser útil saber que con pocos medios puedes hacerlo, ¿no? Y luego siempre era mucho trabajo en equipo, compartir, a ver qué enseñanza, qué he aprendido, ¿no? Como llevábamos nuestras notas estadísticas, aunque no te lo creas, ¿no? Qué porcentaje, tal, este método nos va bien, este no. Y a veces están los propios pacientes opinando, yo creo que ese tipo de curación no viene bien porque tal, mire, fulanito no lleva más tiempo que yo y a mí me están haciendo la curación húmeda y voy mejor, ¿no? Hay otra cosa que cuentas en el libro que es el papel de algo que todavía sigue siendo muy relevante en América Latina, que es la teología de la liberación. Los curas que se hacen revolucionarios, se hacen de izquierdas y construyen en sociedades donde el peso religioso es enorme, construyen una serie de marcos que son determinantes en las experiencias de lucha armada latinoamericanas. Sí, la teología de liberación tuvo un peso fundamental. Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Además, El Salvador había estado terriblemente castigado, ¿no? No solamente mataron a Monseñor Romero, las 4 monjas de Marinov, el padre Rutilio Grande, e incluso entre la población civil, lo que eran pastores de la palabra, ¿no? Los que transmitían el mensaje de la teología de liberación, eran tan perseguidos o más que los guerrilleros, ¿eh? O sea, cantidad de campesinos que les mataron solo por ser pastores, ¿no? Pastores de la palabra, que se autodenominaban ellos. O sea, que había una represión también muy marcada a ese catolicismo, con lo cual hizo que Estados Unidos invadiera de diferentes iglesias evangélicas toda América Latina y en especial El Salvador, ¿no? Salvador te encuentras el 5.º templo, el 7.º no sé qué, la Elín, es impresionante cómo metieron, ¿no? ¿No? Como, digamos, como un arma contra insurgente, metieron a mansalva todas las iglesias evangélicas, ¿no?
Además, iglesias evangélicas que tenían ideológicamente dos pensamientos, resignación y sumisión, claro. ¿no? Entonces, claro, si te tienes que resignar, no, aquí no peleas porque luego llegarás allá, no, aquí en la tierra no, con Diosito allá arriba, entonces, muy sumisos, ¿no? Porque las mujeres todas estas van con pañuelito, con falda, en fin, y luego impregnaban el tema de la... Y yo creo que fue eso, un arma contrainsurgente también. Hablas en el libro de un fenómeno muy importante en la izquierda y en la guerrilla también, pero históricamente invisibilizado, que es el machismo. Y el machismo de algunos mandos guerrilleros que son abusadores sexuales y es un tema del que no se ha hablado mucho, pero tú pones el foco en el libro y cuentas experiencias tuyas muy difíciles, muy desagradables. Sí, esto es algo que nos llamaba mucho la atención, ¿no? A las mujeres que veníamos, sobre todo a las internacionalistas. Por un lado, tú comprendes que una estructura guerrillera, aunque luche por la liberación, no deja de ser una estructura militar, ¿verdad? Y claro, pero donde hay militarismo, hay mucho autoritarismo y hay mucho abuso, ¿no? Y algunos, especialmente el que yo nombro, era X. Al que le pongo X, porque al final iba a poner su nombre, porque ella falleció. Pues luego me acordé y dice, bueno, mi mamá decía, hay que la memoria de los muertos. Dije, bueno, la vamos a respetar, pero claro, cualquiera que haya estado ya sabe perfectamente, le va a poner nombre y apellido ipso facto, sin ninguna duda. Y incluso después de presentar el libro y tal, estuve con una internacionalista del Estado español que me dijo que ella también se había sentido hostigada y tal por este mismo personaje, ¿ves? Que incluso le llegó a gritar, tú te acuestas con cualquiera y conmigo, ¿por qué no? ¿No? Que no quiero. ¿No? Sí. Entonces sí había eso e incluso había abusos, por eso nos empeñamos en, hay que empezar con educación sexual, hay que empoderar a las mujeres, no puede ser que, ¿no? Que tú seas combatiente y la radista sea cualquiera y, ¿no? Te acuestes con ella como te dé la gana, etcétera, ¿no? Y empezamos ya a poner también algunas normas, ¿no? Me acuerdo en el Frente Occidental, el jefe de talleres de explosivos, David, ya empezó, ya tenía 2 mujeres en el exterior, ¿no? Cuidándola, y 2 chicas valiosísimas, ¿no? Cuidando a sus hijos. Y empezó con una tercera. Entonces yo hablé con Rebeca, con la comandante, y le dije, joder, ¿y la va a volver a dejar a esta embarazada? Digo, ¿me dejas que hable yo? Le voy a decir esto. ¿Qué le vas a decir a Loña? Digo, le voy a decir que como le deja a esta embarazada, el que va a salir del frente es él. Va a cuidar a las 3 criaturas y estas 3 mujeres van a volver a entrar. Oye, no sé de dónde, seguro que se consiguió preservativos, pero no le dejó embarazada ya, ¿no? O sea, tenemos que ponernos un poquito firmes también, ¿no? Con ese tema. Y mujeres, había muy pocas mujeres combatientes, ahí se notaba el sesgo, ¿no? La mayor parte de mujeres eran o radistas o sanitarias o cocineras, ¿no? Entonces, mujeres combatientes yo puedo contar con los dedos de la mano, ¿no? Hay otra experiencia en la que hablas en el libro, que es el exilio en Cuba. Ibas a ir para unos meses solamente, pero al final te tienes que quedar varios años, tu hijo está un tiempo allí también. Háblame de esa experiencia con Cuba, que es un lugar, además, en el que hay combatientes de muchos países de América Latina y no solo. Háblame de ese ambiente. Bueno, todo lo del proceso de Cuba comenzó primero con una gran lucha en El Salvador por conseguir el respeto del derecho humanitario internacional y el refugio sobre todo de los amputados, ¿no? Amputados de pierna y de los ciegos y tal. Pero bueno, como tú bien sabes, lo que menos se respeta en cualquier conflicto es precisamente los acuerdos de Ginebra, ¿no? O sea, si algo le encantaba a la aviación salvadoreña y tal, era bombardearnos el hospital, ¿no? Entonces, finalmente, aunque hubo, yo incluso en una ocasión estuve a las afueras de la zona bajo control de Chalatenango en una conversación con Cruz Roja Internacional, presionando, tal, que saliera, ¿no?, el respeto, que teníamos un montón de amputados, etcétera.
pero no se cumplía. Finalmente, una de las 5 organizaciones guerrilleras secuestró a la hija del presidente Duarte, que fue el primer presidente, supuestamente en unas elecciones limpias, que no fueron ni limpias, pero ya no había dictadura militar, era una persona del Partido Demócrata Cristiano, y lo secuestró para canjearlo por lisiados de guerra, ¿no? A Inés Duarte. Y ahí se dio ya el primer canje grande de lisiados, donde intervino Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, etcétera. Panamá puso los aviones y Cuba fue el primer país que dijo: yo los atiendo, les doy atención médica, etcétera. Entonces, cuando yo salí del frente, estuve 6 meses en la zona de mi pueblo, mi hijo estaba mal de salud, desnutrido, etcétera, etcétera, tal, y después tenía que ir a Nicaragua, ¿no? A algunas tareas que me iban a dar. Yo no quería dejar a mi hijo en mi pueblo, tenía esa obsesión de que este niño es salvadoreño y forma parte de esta lucha, pero como su padre había salido en ese canje de lisiados, su padre lo habían herido en la primera ofensiva del 81, no se había recuperado bien, y de hecho hoy en día todavía tiene una infección ósea, una osteomielitis, que no pudieron los cubanos tratarla, los cubanos le mandaron a la SRDA y tampoco tal. Y como estaba allá dije, bueno, antes de ir a Nicaragua voy a pasar por La Habana, ¿no? Para que padre e hijo se encuentren. Entonces nada, nos íbamos a quedar 15 días tranquilamente. Pero de pronto se me acercó en la oficina que había, eso también era curioso, ¿ves? En Nicaragua cada grupo guerrillero mantenía su estructura, ¿no? Su clínica, su TAT. Fidel no lo permitía, Fidel se ponía histérico y siempre criticaba y se ponía feroz. El cinquismo salvadoreño les va a hacer perder la revolución, tal. Ahí estaban todos juntos, ¿no? Y el que capitaneaba un poco, el jefe de la oficina, era un hermano de Chafi Handal, que murió justo un poco antes de la ofensiva del 89, Antonio, que era una maravilla de persona. Pero había un par de mujeres trabajando en la oficina, entre ellas la viuda de Roque Dalton, que se acercaron así sigilosamente y me dijeron: es que nos da mucha pena pedirle esto a los cubanos con todo lo que hacen por nosotros. Pero claro, nos mandan unos informes, pero son informes muy técnicos. Entonces, nosotros lo que queremos saber es desentrañar. A ver, ¿en cuánto tiempo más o menos este compa se va a recuperar? Si se recupera, ¿va a quedar perfecto o va a quedar con alguna... va a poder ser combatiente o va a tener que estar en retaguardia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empecé a hacer el informe para las FPL, ¿no? Solo para nosotros. Hasta que un día se acercó Antonio y dijo: a ver, ¿qué haces aquí? Que te veo que entras, sales, que cuchicheas con Linian, con esta. Le dije: pues esto y esto. Me dijo: eso nos interesa a las 5 organizaciones. Hombre, no solamente. Digo: no, y por mi cuenta estoy tratando de demostrar que el minado defensivo nos causa muchas más bajas, que habría que eliminarlo, tal. ¿Qué es el minado defensivo? ¿Poner minas para cuando avanza el enemigo o cómo? A ver, está el minado defensivo y el ofensivo, ¿no? El ofensivo le llamábamos cuando ya teníamos siempre con suficiente anticipación información de que llegaban refuerzos a determinada brigada, por qué zona, ¿no? La gente de población, los colaboradores, milicianos te iban informando, pues van a entrar por este lado, por la montañona, tal. Minabas el camino para que cayeran los soldados. Y el ofensivo, ese se empezó a ocupar a raíz de otra práctica que había ocupado el ejército salvadoreño, ¿no? Que era de la formación que les hacían en Panamá, que ellos metían lo que llamaban patrullas de reacción de alcance limitado, que eran 3 o 4 soldaditos potentes que iban prácticamente sin armas, como mucho una pistolita escondida y una bengala, ¿no?
Por fortuna rápidamente se capturó a uno de esos y supimos un poco qué era la técnica. Entonces, estos lo que hacían era, su misión era penetrar hasta la profundidad de la zona bajo control de la guerrilla y detectar, aquí está el mando, la comandancia, o aquí está el taller de explosivos, aquí está el hospital. Luego se retiraban, cuando estaban lejos sacaban la bengalita, ahí les veían, les recogían en un helicóptero y al poco tiempo de esto, al día siguiente tal, te venían con un bombardeo masivo y luego lo que llaman desembarco y transportado. Que bajaban un helicóptero. Los primeros te bombardeaban a morir, de que no quedara títere con cabeza o todo, la gente se asustara, se desperdigara, abandonara el arma, cosas de estas, y luego venían 20, 24 helicópteros cargados de soldados con paracaídas. Claro, todo eso nos hizo, por un lado, cambiar también nuestras estructuras hospitalarias, ¿no? A mí ya me hizo ponerme a pensar todo que sacar a este niño de aquí, ya no podía haber niños, ya no podía estar un año en el mismo puesto, ¿no? En la misma montaña como un hospital, no podías tener amputados, todo eso nos hizo cambiar. Pero lo que hicieron los compas es provocar lo que llamaban el minado defensivo. Entonces imagínate, esta era la zona del hospital, o cualquiera, o podía ser un pelotón X de combate, la estructura de comunicaciones, tal. Entonces cada noche había una persona, como mucho dos, que minaba con vuelapatas todo el alrededor de ese campamento, ¿no? Pero claro, tú ya sabes lo que es la vida humana. Que al final... ¿No? Entonces uno iba corriendo porque tenía una diarrea, otro pensaba que... cerquita está la sanitaria, mi noviecita, tal. Yo conozco, seguro que han minado. Entonces, una cantidad de bajas por ese minado. Además, imagínate qué peligroso, ¿no? Día a día, quita, vuelve a poner todos en la noche, etcétera, ¿no? Entonces, que era para evitar esas avanzadillas. Claro, para evitar que pudieran penetrar hasta dentro. Y al final eso daba más bajas a los tuyos. Muchas más bajas, porque ya te digo, o se escapaban para ver a una noviecita, sí, sí. O yo qué sé, ¿no? O iban corriendo de pronto por una diarrea, pero era impresionante. Y entonces o el que había minado, al desminar se lo olvidaban y quedaban dos ahí, sí, ¿no? Sí. Entonces tú en el informe en Cuba dices, quitemos esto porque es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, primero les hacía así de las 5 organizaciones, ¿qué significa tal cosa? Yo qué sé, artrodesis, tobillo derecho. Puede ser combatiente, ¿no? Puede volver al frente guerrillero, pero no ya en combate porque tendrá una pequeña lesión, pero sí puede estar en otras actividades más de retaguardia, no podrá volver nunca, tal, ¿no? Como un informe de tiempos y luego... Como me gusta un poco la investigación y tal, por mi cuenta empecé a hacer lo de minados. También hice a quién le mataban o le herían más. Lógicamente al jefe de escuadra, no al jefe de pelotón, que siempre decía, a mí no me nombren jefe de escuadra de nada, ¿no? ¿En qué situaciones? Lógicamente en asalto, no en contención, en fin, este tipo de cosas. Muchos de ellos por mi curiosidad y lo del minado porque era realmente necesario. Y yo creo que la comandancia, lógicamente no había que ser muy listo, ya sospechaban que esa práctica no era conveniente, ¿no? Hablas también en el libro de la segunda etapa en la guerrilla, que coincide con la ofensiva hasta el tope, que es una experiencia durísima. ¿Por qué? Sí, bueno... por 2 cosas. Primero, porque yo también en el libro trato de explicar cómo estructuramos toda la sanidad, ¿no? Yo siempre había estado en retaguardia, en los hospitales de retaguardia, nunca había estado en cuarto puesto médico, que decimos que era el puesto médico que acompañaba a la tropa en las grandes intervenciones, ¿no? Porque esto se hacía mucho, ¿no? De pronto concentrabas mucha tropa para un ataque muy contundente, el cuartel del Paraíso, o atacar San Salvador en la ofensiva, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre había estado en retaguardia, que estás ya con mucha más calma, tienes tiempo, operas, revisas, tal, y nunca había ido al ataque, ¿no? Entonces, claro, por un lado, y también había estado exclusivamente en el frente de Chalatenango, que era el frente guerrillero más grande, ¿no?
Y a mí me había tocado hacer sanidad y sanidad, ¿no? Y si hacíamos posta en la noche, hacíamos posta sanitaria, porque te tocaba, ¿no?, cambiar un suero o dar medicamentos. Pero cuando llega a Occidente, Occidente era más lo que uno entendía como la esencia de la guerrilla, ¿no? Éramos muy poca tropa, no teníamos una misión de atacar, sobre todo la misión fundamental de ese frente era destruir todas, o sea, se minaban sobre todo las torres y los postes de luz eléctrica para hacer el sabotaje a la oligarquía, ¿no? Para dejar todo San Salvador y la zona un poco industrial y tal sin luz, como sabotaje económico. Esa era la fundamental. Y éramos tropa muy pequeñita, ¿no? Se trabajaba mucho en expansión, en tal, ¿no? Y ahí te tocaba hacer absolutamente de todo, desde un patrullaje a posta de seguridad, a comunicación, y hacía claves de comunicación, hacía propaganda, en fin, ¿no? Y la ofensiva fue realmente la primera vez que yo acompaño a la tropa en un ataque. O sea, ya había caído en emboscadas, lógicamente, en bombardeos, tal, pero no acompañar a la tropa, ¿no?, a un ataque contundente. Y claro, yo salí herida, pero sin importancia, pero las sanitarias, que además teníamos una relación y yo les agarré mucho cariño en aquella época, ¿no?, porque me preguntaban, ¿y cómo es un semáforo? Dicen que habrá semáforos. ¿Y usted se ha montado alguna vez en un autobús? ¿Qué es un autobús? Y yo les veía aquella ingenuidad. ¿Y dónde vamos a vivir cuando nos tomemos la ciudad? No sé. En esos últimos días me encariñé muchísimo con ella y les mataron a las dos, ¿verdad? Fui la única sobreviviente de los tres que íbamos. Entonces sí fue muy duro, porque además nos cercaron completamente la ciudad. Nosotros éramos, las FPL íbamos a ser la tropa de apoyo del RP, ¿no? Y el RP no se presentó. Entonces de pronto nos vimos rodeados y claro, romper cerco, en cada ruptura de cerco dejas un par de muertos con seguridad, ¿no? Entonces fue muy duro, sobre todo por eso, ¿no? Por la pérdida de tanta gente y esa medio rabia que decía, ¿pero dónde está el RP? Y hoy es el día que todavía nadie me lo ha dicho con seguridad qué pasó, pero conociendo ya la trayectoria de Joaquín Villalobos, cualquier cosa. ¡Ganamos la paz! ¡Defendamos los acuerdos! Acuerdos de paz, viviste aquello también. A partir de ese momento, ¿cómo es la vida de los exguerrilleros y su transformación en organización política? A ver, el primer tiempo, quizá el primer año y medio, todavía se vivía con muchísimo temor, ¿no? Yo me acuerdo en un barrio más o menos popular, el barrio donde había nacido precisamente Roque Dalton, que teníamos ahí alquilada la casa y tal. Teníamos muy buena relación con una vecina que tenía una pupusería excelente y tal, pero no le decíamos la verdad. Acabamos de llegar al país, formábamos parte del gran contingente de ONGs y tal que llegaban para la reconstrucción, porque sí hubo muertos, hubo asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces vivíamos así, con cierto temor, pero también con mucha esperanza de que se lograra el cumplimiento de todos los acuerdos. Trabajamos casi todo en temas, ¿no?, para dar cumplimiento en el reparto de tierra, en construcción de sistemas de agua potable en esas comunidades, sistemas de salud comunitario, tal. Había mucha esperanza, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos haciendo mucho trabajo comunitario y con mucha esperanza e ilusión, porque al fin y al cabo cualquier guerra siempre es muy dolorosa, ¿no? Y haberle puesto fin y haber logrado unos acuerdos que eran en aquel tiempo de envergadura, sí es verdad que el acuerdo que menos se cumplió fue lo económico, porque es como siempre, ¿verdad? Los poderes fácticos siempre. Se montó lo que se llamó el Foro Económico Social, tal, y eso fracasó. Sí se logró el reparto de tierras, ¿no?,
y eso todavía está vigente, aunque vamos a ver, porque ya Nayib ya está llegando al número de hectáreas permitido, luego es posible que también cambie esa ley, ¿no? Entonces, eso sí, por primera vez ya los campesinos tuvieron tierra, ¿no? Se crearon, desaparecieron los cuerpos represivos, terminaron de desaparecer los escuadrones de la muerte, una nueva policía, Procuraduría de los Derechos Humanos, separación de poderes, elecciones realmente libres, con observación, con tal, ¿no? Entonces, sí hubo años de muchísima esperanza, muchísima esperanza. Hoy, por desgracia, El Salvador es noticia por Nayib Bukele. Tengo mucha curiosidad por preguntar a alguien que ha vivido tantos años en El Salvador y que conoce la política de El Salvador, ¿qué pasó en el país para que una figura como Bukele, que provenía teóricamente de la izquierda, del Farabundo Martí... Bueno, provenir de la izquierda es... Sí, pero había militado. Es como, ¿qué pasó para que se haya convertido en una referencia de la ultraderecha mundial? Sí, bueno, yo creo que hay varios factores. Es muy difícil que las causas sean unicausales, ¿no? A ver, por un lado, creo yo que ese trabajo que te obliga a la democracia representativa, ¿no? De estar tanto tiempo peleando leyes, si quieres, muy interesantes, porque se lograron leyes muy interesantes, ¿no? La ley de una vida libre sin violencia, cantidad de cosas que estuvieron muy bien, ¿no? Pero claro, eso hacía que los políticos, que la mayoría eran los que habían sido dirigentes militares y otros eran diputados, estaban muy enfrascados en todas las negociaciones en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, para conseguir los votos de aquí, los votos de tal, para que aprobaran, y cada vez más distanciamiento de cualquier lucha popular, de las bases, etcétera, ¿no? Entre eso, las alcaldías, que además eran cada 2 o 3 años, las elecciones para alcaldes, tal, creo que sí hubo como cierta separación, no tuvieron quizá esa visión que yo creo que tiene que ser así. No todos se pueden dedicar a ser diputados, vamos a ver, o alcaldes, ¿verdad? Habrá que estructurar el partido de manera que haya gente que se dedica a los sindicatos, a las luchas más obreras, ¿no? Luego, muy poco recambio generacional también, ¿no? Yo creo que hubo poco recambio generacional. Con Salvador, con Sánchez Serén, ya te digo, cero propaganda. Nayib es muy bueno en eso. De hecho, como nunca, por mucho que se empeñó y mucho dinero que tenía su padre, no logró ni una carrera universitaria, y lo primero que puso fue una discoteca, que la cerraron por rollos de coca, tal, y luego enseguida, ¿no?, una agencia publicitaria. De eso sabe mucho. Esta batalla es por cada salvadoreño que ha sido ignorado y abandonado por los gobiernos de turno. Entonces creo que sí hubo cierto como desligamiento, no tanto, pero eso que te empeñas ahí en ese trabajo tan de Congreso, tan de Asamblea Legislativa, poco recambio, muy poquito recambio, aunque sí se empezaron al cabo de un tiempo a poner cuotas de jóvenes y cuotas de mujeres, porque vamos, ¿no? Pero claro, las cosas no pueden ser forzadas, no pueden ser a cuota, tiene que surgir desde abajo porque sí, porque lo piensas, porque crees, ¿no? Y a pesar de que se hicieron en los gobiernos del Frente programas fantásticos, ¿no?, de apoyo a la agricultura familiar, banco de semillas para no tener que comprar a la Monsantos, ¿no?, cantidad de cosas. Se construyeron miles y miles de escuelas, se becó a toda la gente pobre en la universidad, un montón de equipos de salud comunitarios donde antes no llegaban, ¿no? Hay índices impresionantes, desapareció el paludismo por completo, la mortalidad materna, que era la más alta de Centroamérica, casi desapareció. O sea que sí hubo cantidad de logros, pero no se trabajó nada este aspecto mediático donde hoy en día te invaden un poco las redes, ¿no?
Entonces, claro, la gente joven se metía en las redes y estos, es que ni Twitter sabían qué era, ¿verdad? No sé cómo decirte, como cierta además alergia a esas cosas, ¿no? Sin darse cuenta que por ahí iba la comunicación y que por ahí es el trabajo que tiene la derecha en manipulación del pensamiento de la gente, ¿no? Y claro, de eso trabajaron muchísimo, te puedes imaginar, ¿no? Diciendo cualquier bulo, desde acusar de peculado, cualquier cosa que tú puedes imaginar. Y muy en las redes, y Nayib para ser buenísima, ¿no? Y un discurso que en cierta manera a alguna gente le dio esperanza, donde tenían las expectativas mucho más altas y quizá, claro, a veces la gente no comprende que a ti te encantaría hacer radicalmente, yo qué sé, aprobar un salario mínimo un 80% más, pues lo tienes que negociar con toda la derecha, ¿no? Pero eso hay que explicarlo, la gente lo tiene que comprender. Pero si no lo explicas, no lo comprendes, si tú estás enfocado en eso, pero ellos ni se enteran, pues luego te llega un tipo como Nayib, que su primera frase fue: aquí van a cambiar las cosas, porque ya no nos van a gobernar los mismos de siempre, que han hecho lo mismo. O sea, comparando Arena, que era la extrema derecha y la oligarquía, con el FMLN. Y ese tipo de frases cortitas, claro, porque además es Twitter, en Twitter no te puedes extender mucho, fueron un poco calando también en la gente, ¿no? Muchísimas gracias por venir a Canal Red, por escribir este libro, que yo creo que va a servir para que mucha gente comprenda algunas claves de la historia política de El Salvador y de una biografía militante que ya no es tan frecuente en esta nueva época, y mucha suerte con todo. Gracias, Pablo.